La rebelión de Lucifer. Autor Juan José Benítez. Capítulo 5, parte 4. Al verle aparecer sobre la carcomida cubierta, Nietiv, presa de un ataque de nervios, se arrojó en brazos de su amigo. Sinué, sin perder de vista la singular batalla que tenía lugar sobre la playa, acarició sus cabellos, procurando tranquilizarla. Sin embargo, cuando sus corazones latían aún vertiginosamente, otro suceso vino a conmocionarles. De improviso, aquella atmósfera verdosa que les envolvía se oscureció y todo quedó sumido en una luz violeta. Dios mío, ¿qué es esto? Ante el desconcierto de la pareja, el sol negro corría ya muy próximo al horizonte, a punto prácticamente de ocultarse tras una de las cadenas montañosas. Debemos darnos prisa, reaccionó Sinué, intuyendo que aquellos cambios de coloración en la atmósfera debían guardar una estrecha relación con el movimiento del extraño sol. Es preciso que busquemos el camino hacia los hombres Pi. Nietiv asintió. Aquella brusca oscuridad violácea, sin embargo, había venido a complicar la ya angustiosa situación de nuestros amigos. La cubierta del buque apenas si era visible y la playa, por supuesto, solo constituía una tenebrosa incógnita. ¿Qué había sucedido con Samej? Sinué comprobó que la saeta no había regresado a su aljaba y un inquietante pensamiento comenzó a hostigarle. ¿Habrían vencido las golem a su única aliada? Ni la hija de la raza azul ni su compañero estaban dispuestos a esperar el resultado de aquel sangriento encuentro entre la cabeza de la serpiente y las manos amputadas. Y Sinué, recordando la última indicación de Vana, el Median rebelde, sugirió a Nietiv que descendieran cuanto antes a las profundidades de la embarcación. Quizás allí, en alguna parte del viejo casco, encontrasen el camino hacia los enigmáticos hombres Pi. La mujer, movida por un irrefrenable deseo de alejarse de las golem, accedió al momento. Los haces multicolores de sus ojos iluminaron la cubierta, descubriendo hacia popa lo que parecía la única entrada. Los arcoíris de la mujer exploraron fugazmente la oscura cámara y, tras lanzar una última ojeada a la playa, Sinué introdujo su arco de hielo por el escotillón, comprobando con gran contrariedad que la distancia hasta el fondo de la bodega era superior a los 5 metros. ¿Cómo podían salvar semejante altura? Ra había desaparecido y, para colmo, la diadema cósmica de Nietiv había sido robada y enterrada por una de aquellas golem. La mujer comprendió el problema y, señalando el collar de números que portaba su amigo, le sugirió que lo utilizase. Pero si apenas alcanza medio metro de longitud, esgrimió Sinué, descartando la idea. Nietiv sonrió y, tomando el collar entre sus manos, le pidió que recordase a qué letra hebrea se hallaba ligado el número Pi. A Samej,
contestó aquel sin saber a dónde quería ir a parar. ¿Y cuál es su valor numérico?, insistió la hija de la raza azul. 60, claro, descubrió al fin el miembro de la Orden de la Sabiduría. 60. Y haciéndose con la cadena de números flotantes, invocó la letra y su número sagrado. Samej 60. Al momento, a los 15 primeros dígitos del número pi, se encadenaron otros 45 hasta formar una secuencia de 60. Y sin dudarlo, Sinué arrojó por el escotillón la mágica cuerda de números, y Nietiv, con gran decisión, fue la primera en descender por la improvisada escala. El investigador dudó. Clavaba el primer número, el 3, en el marco de madera del escotillón y se deslizaba así hasta la bodega, o recogía la cuerda y salvaba la distancia de un salto. Si se inclinaba por la primera solución, lo más probable es que no pudiera recobrar su collar, ahora convertido en un largo cabo. Y en una de sus típicas reacciones, arrolló nerviosamente la cadena en torno a su cintura, lanzándose al vacío. Al verlo caer, Nietiv profirió un grito, ocultando el rostro entre sus manos, y al cerrar sus ojos, la oscuridad en el fondo del barco fue total. Sinué, en su celo por conservar la mágica cuerda, no había calculado bien la distancia. En realidad eran 7 los metros que debía salvar, y cuando estaba a punto de estrellarse, algo vino a frenar la caída. La hija de la raza azul retiró sus manos y los haces de colores volvieron a iluminar el lugar. El cuerpo del inconsciente reportero se balanceaba como una pluma a poco más de 1,5 metros del suelo. Nietiv acudió en su ayuda, descubriendo entonces por qué su amigo había quedado providencialmente suspendido en el aire. Samej, la saeta del cielo, aparecía cimbriante a su espalda con sus fauces clavadas en el cinturón de números. Lentamente, la flecha fue descendiendo hasta que los pies de Sinué tocaron el fondo de la bodega. Una vez a salvo, la cabeza de la serpiente soltó su presa, reincorporándose al vacío carcaj. Repuestos del susto, ambos se dedicaron a una exhaustiva exploración del lugar. Los ojos de Nietiv, única fuente de iluminación, recorrieron la estancia, comprobando con sorpresa que se hallaban en una reducida y vacía estancia de forma piramidal. Curiosamente, el vértice donde confluían los 4 inclinadísimos tabiques lo constituía el escotillón por el que acababan de bajar. A los pocos minutos, sorpresa y desilusión eran los sentimientos dominantes en los corazones de nuestros aventureros. Sorpresa porque, según pudieron verificar, aquellas 4 caras de la pirámide no estaban construidas a base de madera como la cubierta y el exterior del casco. Los supuestos mamparos se hallaban formados por 23 hileras de piedras cada uno,
y cada hilera a su vez integrada por graníticos bloques rectangulares. Desilusión porque por más que palparon y revisaron, allí no había puerta o conducto algunos. ¿Qué es esto? ¿Habremos equivocado el camino?, manifestó Sinué, dirigiendo una impaciente mirada a la violácea claridad que se recortaba desde el escotillón. Pero su compañera, semi-arrodillada frente a uno de los muros, no parecía atender los comentarios de su amigo. Sus dos abanicos multicolores se hallaban concentrados en una misteriosa pintura en la que apenas habían reparado hasta ese momento. Sinué, cada vez más inquieto, seguía hablando solo, tentando con frenesí aquellas hileras de frías piedras trazadas y ajustadas de forma impecable, y de pronto, sin saber por qué, tuvo el presentimiento de que habían caído en una trampa. Sin embargo, optó por silenciar aquella súbita sensación e, intrigado por el silencio de su compañera, terminó por unirse a ella. Ante sus ojos, ocupando buena parte de uno de los muros, aparecía no una pintura, sino un delicado relieve tallado sobre la apretada red de bloques rectangulares. Los 14 colores que emanaban de Nietiv fueron paseándose de arriba a abajo y de izquierda a derecha, mostrando al miembro de la Escuela de la Sabiduría una conocida muestra del milenario arte egipcio. Un círculo, símbolo del dios Ra, del que partían 9 largos rayos luminosos, cuyos extremos eran rematados por sendas manos humanas. Tras unos minutos de atenta observación, Sinué pidió a la hija de la raza azul que concentrase toda su luz en aquellas manos. Nietiv obedeció, descubriendo a su vez que en cada una de las palmas aparecía labrada una pequeña letra hebrea. D-A-L-A-M-A-C-H-I-A. La voz del investigador, leyendo y traduciendo cada uno de estos caracteres, se propagó por el estrecho y puntiagudo recinto con un eco solemne. Dalamacia, repitió Sinué, sumido en profundas cavilaciones, pero el insólito criptograma no concluía ahí. Nietiv bajó los ojos, iluminando al pie del ideograma una serie de jeroglíficos, y el soror, adiestrado por la logia secreta en la lectura e interpretación de la triple escritura de Egipto, la jeroglífica, la hierática y la demótica, no tardaría en comprobar que aquellos grafismos correspondían a esta última, la de los muy iniciados. Nietiv dejó que su compañero ultimara la traducción de la referida leyenda y, al fin, con una exclamación de triunfo, procedió a leer en voz alta. Sí, Nietiv, ahora comprendo. Escucha, oh Ra, la lengua sagrada ilumina el número de tu ojo, llave de la lamachía.
La mujer, sin comprender el significado de aquellas palabras, le rogó que se explicase con claridad. Alguien, no sé quién, ha escrito en este muro la clave para entrar en la Lamachia. Pero, le interrumpió la hija de la raza azul, ¿qué es la Lamachia? Sinue se encogió de hombros. Eso no lo sé. Sin embargo, tal y como nos indicó Vana, ese nombre debe guardar alguna relación con los hombres Pi, y la única forma de averiguarlo es poner en práctica lo que esconde este relieve. ¿Y qué debemos hacer? Observa, señaló el joven, que la lengua sagrada en cuestión solo puede ser la hebraica, la que forma la palabra Galamachia. Sigo sin comprender. Observa igualmente, continuó Sinue con un creciente entusiasmo, que cada una de estas letras hebreas tiene un valor numérico. Pues bien, si sumamos todos y cada uno de esos valores, ¿qué número crees que se obtiene? Esta vez fue Nietiv la que se encogió de hombros. El 6, estalló Sinue. ¿Otra vez el 6? Murmuró la mujer con un cierto aire de preocupación. Sí, fíjate, no hay duda. Y Sinue, arrodillándose frente a las 9 manos, entonó la primera letra, la D, como si de un mantra se tratase. Dalet, el 4. El eco se propagó por la pequeña pirámide y de pronto en el centro del disco o círculo superior se destacó un intenso punto rojo. Dios mío, Sinue, mira. Estupefacta, la pareja permaneció unos segundos con la vista fija en el redondel de piedra. ¿De dónde procedía aquella luz rojiza? Sinue, comprendiendo que el canto de cada una de aquellas letras provocaba la activación de algún resorte o mecanismo secreto en el círculo, se apresuró a entonar la segunda. Alep, el 1. Un nuevo eco se confundió con los restos del primero y, tal y como había supuesto, un segundo punto rojo apareció en el símbolo solar. Lamed, el 30, como un milagro, al pronunciar la L, una tercera ascua escarlata brilló en el gran círculo. Alep, el 1, Mem, el 40, Alep, el 1, Chet, el 8. Al cantar la CH, un séptimo punto, también rojizo, se abrió en el disco y Nietiv, que seguía iluminando la parte superior del relieve con sus arcoíris, susurró al tiempo que se aferraba temerosa al brazo del exultante Sinue. No sigas. Pero, haciendo caso omiso de las cautas palabras de la mujer, entonó la penúltima letra, Yod, el 10. En el centro del círculo, los 8 puntos formaban ya la figura de un 6 de un vivísimo escarlata, y Sinue, al verlo, repitió victorioso la leyenda que acompañaba el ideograma. Solo la lengua sagrada ilumina el número de tu ojo, llave de Dalamachia.
Pero antes de que el investigador llegara a cantar la última A, una corriente de aire helado procedente del escotillón los indujo a mirar hacia lo alto. Los haces multicolores de los ojos de Nietiv iluminaron entonces una figura cuadrangular. Se hallaba suspendida a corta distancia sobre la boca, también cuadrada, por la que habían penetrado en el interior del barco. Y la pareja, intuyendo nuevos y graves acontecimientos, se apresuró a situarse en la vertical del referido escotillón. En esos precisos momentos, mientras observaban cómo aquella especie de losa se precipitaba hacia el truncado vértice de la pirámide, Sinué experimentó nuevamente la angustiosa sensación de que habían caído en una trampa. El chasquido de la pieza, encajando y cerrando el escotillón, fue la trágica confirmación. Oh no, estamos atrapados. Nietiv, temblorosa, se aferró de nuevo a Sinué, implorándole que hiciera algo, pero el miedo del investigador era tan intenso como el de su compañera, y a pesar del viento helado que había precedido al cierre del recinto, su rostro empezó a sudar copiosamente. Fueron necesarios algunos e interminables minutos para que, al fin sobreponiéndose, se decidiera a actuar. Aparentando calma, rogó a su amiga que iluminara de nuevo uno de los oblicuos muros de la pirámide. Nietiv accedió entre sollozos, y ante el desconcierto de la hija de la raza azul, se dedicó a contar las sucesivas hileras de piedras que armaban el muro. Concluido el recuento, se dirigió a la pared contigua, repitiendo la operación con un mutismo irritante. Al terminar, su rostro se iluminó. Nietiv supo entonces que su enigmático amigo había descubierto algo, pero, dominando su incertidumbre, prefirió guardar silencio y esperar. Sinué contó igualmente las hileras de piedras del tercer y cuarto muros, y una vez satisfecha su curiosidad, dio una palmada, exclamando con un hilo de esperanza: Nietiv, creo que estoy en lo cierto. La mujer le miró anhelante. Cada una de estas paredes, añadió el Soror, consta de 23 hiladas o filas de bloque de piedras, y las 4, como puedes observar, rematan la cúspide de una pirámide. ¿No te dice nada todo esto? Nietiv reflexionó. La cúspide de una pirámide, 23 hiladas de piedra. Sinué, no llego a captar el gesto de impotencia en el rostro de su amiga. Absorto en sus meditaciones, había vuelto sobre uno de los muros, procediendo a medir la altura de vanos de aquellos sillares. Exacto, comentó para sí, 11 décimas de paso. Ahora solo resta una última comprobación. Y ante los atónitos ojos de Nietiv, empezó a caminar de norte a sur y de este a oeste sobre la cuadrada plataforma que formaba el piso de la pirámide.
No hay duda, cada lado de este cuadrado, repuso, suma algo más de 21 pasos, la famosa unidad lineal del antiguo Egipto. Es decir, teniendo en cuenta que cada uno de estos pasos egipcios equivale a 0,5432 metros, sí, poco más o menos la mitad. Eso significa unos 11 metros. Nietiv, consumida por la impaciencia y aterrorizada ante la idea de aquel enterramiento en vida, estalló. No entiendo nada, Sinué. ¿Qué es lo que te propones? ¿Cómo vamos a escapar de esta trampa? No pierdas los nervios. Si no me equivoco, nos encontramos en la parte superior de la gran pirámide de Keops. La mujer, temiendo que aquella serie de infaustos sucesos hubiera podido trastornar la mente de su compañero, tomó sus manos entre las suyas e, iluminando el rostro de Sinué con sus arcoíris, le interrogó sin poder ocultar su preocupación. ¿Estás bien? Sinué comprendió y, esbozando una media sonrisa, replicó: todo lo bien que puede permitirme esta locura. Y saliendo al paso de las lógicas dudas de Nietiv, le detalló cuánto había averiguado. Tú sabes que en la actualidad, es decir, rectificó, en esa actualidad a la que pertenecíamos, antes de saltar a este extraño mundo, la famosa gran pirámide del rey Keops se hallaba truncada. La hija de la raza azul asintió. Ella, como Sinué, sabía que la cima de dicha pirámide fue mutilada siglos atrás, muy probablemente en el siglo IX, en tiempos del califa Al-Mamún, que fue quien ordenó el desgraciado desmantelamiento de los bloques de piedra del revestimiento de la citada construcción. Pues bien, según todos los egiptólogos, en un principio la Gran Pirámide estaba compuesta por 226 hiladas de bloques. En esa actualidad o tiempo o mundo de los que procedemos, la referida tumba de Keops solo representa 203 hiladas. Faltan, por tanto, 23. Sinué señaló entonces los 4 muros que les encarcelaban, sentenciando: casualmente, este remate piramidal tiene las mismas hiladas y dimensiones que la cúspide arrebatada a la Gran Pirámide, 21 pasos y pico en su base, o, si lo prefieres, 11 metros y medio y algo más de 13 pasos de altura. ¿No puede tratarse de un error o de una casualidad? Sinué volvió a sonreír. Él, como miembro de la logia secreta de la sabiduría, había sido adiestrado en la llamada mística de los números, practicada de forma sistemática por los egipcios y, muy especialmente, por los constructores de pirámides. No ignoras, replicó, que la mística del número, auténtica religión para los egipcios,
les exigía que toda cantidad, cualquiera que fuera su naturaleza, debía reflejar el simbolismo de la justedad. A su vez, esta justa medida era el símbolo de la virtud humana, y una de las más importantes manifestaciones de esa justedad lo constituían los llamados triángulos rectángulos sagrados. Los egipcios los utilizaron en todas sus construcciones importantes y la Gran Pirámide no fue una excepción. En mis estudios sobre esta maravilla pude constatar cómo a partir de la hilada 203, sobre la que nos encontramos en este instante, únicamente la 226 equivalía cuantitativamente al diámetro potencial de una circunferencia de 709,9999 de longitud, cuya fracción infinitesimal hace que su lectura virtual sea de 710 enteros, convirtiéndose con su diámetro de 226 enteros en la más perfecta circunferencia, símbolo, como te digo, de esa justa medida y testimonio evidente del conocimiento que tenían sus constructores de la razón existente entre el diámetro y su circunferencia. Por otra parte, una de esas medidas que acabo de verificar, 7 metros y pico de altura, equivale a la 20ª parte del volumen de la pirámide de 270 pasos o 146,6 metros de altura. Sinue advirtió que Nietib apenas si podía seguir, y mucho menos comprender, las explicaciones matemáticas que estaba recibiendo, y resumiendo su descubrimiento, concluyó: quiero decirte que solo la Gran Pirámide de Keops reunía las medidas concretas a que estoy refiriéndome. En consecuencia, y no me preguntes cómo ni por qué, estamos prisioneros en lo más alto de la misma. Nietib no tuvo tiempo de formular la siguiente y más importante cuestión: ¿cómo escapar de aquel angustioso encierro? Las mediciones de Sinue habían interrumpido las sucesivas invocaciones de las letras sagradas, y esto, a la vista de lo que empezaba a brotar en el cabalístico relieve, podía precipitar los acontecimientos.